Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. El podcast en el que hablamos de cómo la tecnología cambia la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que hacemos cambiar la tecnología cada día. Intento no enrollarme mucho, tan solo comentar un par de cosas. La primera, que tenemos el lujazo de repetir invitada y que volvemos a tener a Lorena Fernández Álvarez. Buscad en nuestros archivos y comprobaréis que el primer episodio nos dio muchísimas ganas de que repitiese. La segunda, pues que nunca nos acordamos de darle las gracias a Alba, que es nuestra maravillosa gestora de contenidos y que se curra siempre las entradas trabajadísimas que tenemos siempre acompañando a cada episodio. Y para los que no tengáis controladas esas entradas de blog, ¿dónde las podéis encontrar? En blogs.uoc.edu/informática, ¿de acuerdo? Y ahí, si estáis en un ordenador portátil o de sobremesa, a la derecha encontraréis una columnita que pone categorías y curiosamente hay una que pone Despacho 42, y si estáis desde el móvil o la tablet, bajad hasta abajo del todo de la pantalla y de nuevo encontraréis esas categorías. Y otra cosa más, porque siempre me dejo algo. Cuando he ido a comprobar dónde estaban esas categorías para explicároslo, he podido comprobar que esta va a ser nuestra entrada en el blog número 42, porque efectivamente estamos en el episodio 42 de Despacho 42. Venga, os dejamos con Lorena. Advertencia: escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo, ¿o no? Susana, ¿quién es ese señor? ¿Quién? Eso de gafas aquí. Es como, no sé, ¿se habrá colado? Gafas y barba no podemos porque yo también. Tiene menos el pelo blanco, se nota que le dan menos disgustos. Tengo menos pelo. ¡Ay, la voz! Así me suena. ¿Dani? ¿Dani? ¿Se llamaba Dani? Sí. ¿Usted cómo se llamaba, señor? Me llamo Dani. Han acertado ustedes. Bueno, pues después de no sé cuántos episodios, vamos a hacer un episodio, yo diría que entero, con Dani, con Susana y con una invitada que ahora presentaremos. La hemos atracado, la atracamos nada más y nada menos que en septiembre de 2021. Se dejó engañar y ahora parece ser que ya se ha olvidado del trauma. Se ha vuelto a dejar engañar. Está sonriendo como mínimo, ¿eh? Lorena Fernández Álvarez, ¿lo digo bien? Sí. Perfecto. He acertado los apellidos, ya no voy a acertar nada más en el resto. Si recordáis, los oyentes fieles de Despacho 42, allá por septiembre tuvimos a Lorena con Pablo Garáizar. Perfecto. Y con el ilustrador... Espera, no me voy a acordar, voy a necesitar ayuda. Qué malo que soy. Íñigo Maestro. Íñigo Maestro. Esto es tremendo. Estamos grabando a 3 de febrero. Yo esta mañana estaba reescuchando ese episodio de podcast y ya se me han olvidado los nombres. Bueno, 2 de 3 no está tan mal, ¿eh? O sea que... Y en aquel momento, pues le estuvimos a los tres hablando de un tema muy interesante, pero que todavía no había salido al mercado. Y con Lorena salieron como un par de temas más o tres que le dijimos, como le dijimos a todas las invitadas, y se lo decimos de verdad a todas las invitadas, te vamos a volver a llamar. Y pues mira, hoy ha dado la casualidad que hemos podido volver a tener a Lorena. La tenemos además en Barcelona, en el laboratorio multimedia de la UOC. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo ha ido? Pues yo encantada. Esta sonrisa no es porque me estéis amenazando ni nada por el estilo. No hay vídeo, ¿no? La pistola no se ve. La pistola está no por debajo de la mesa, no se nota nada. Pues muy contenta. El Dani al lado también. Un poco y eso, asusta. confiesa, cuando te dijimos de volver es que no te acordabas de habernos aguantado ya una hora. Pues mira, lo que no me acordaba es que había sido en pandemia, fíjate. Creo que esa etapa todo el mundo trató de olvidarla, pero no, yo disfruté mucho y dije, hombre, pues encima en presencial, que no me puedo perder yo
este capítulo. Genial. Y entonces pues vamos a hablar de primero, si acaso, del tema de Dani, que son los juegos de mesa. Señor, ¿se acuerda usted de cómo se llamaba el juego de mesa de...? Por supuesto, y lo he jugado y lo tengo en el despacho. O sea, de hecho no lo he bajado porque no hemos pasado por el despacho. O sea, que ahora la vas a obligar a la pobre a ir hasta el despacho para que te lo autografíe. Pues mira, no lo había pensado, pero igual sí, ¿eh? El mío está en casa. Mal. Eso, habíais hecho con Pablo y con Íñigo un juego de mesa, Novel Run, que iba de... Pues iba de la carrera científica y especialmente de mujeres que a lo largo de la historia en la ciencia pues o bien han tenido el superpoder de la invisibilidad o alguien les ha aplicado el poder de la invisibilidad. ¡Qué cuánta generosidad! Sí, siempre, la verdad es que sí, siempre estamos ahí. Y cuando lo hablamos en septiembre, de hecho, o sea, esto venía de un Kickstarter, el Kickstarter había llevado a su fase final, pero todavía no teníamos Novel Run en la calle y le había afectado la pandemia y los precios de los contenedores que venían de Asia y todo un montón de cosas, pero ahora ya sabemos que Dani tiene el suyo, o sea que ya lo tenemos comercializado. ¿Cómo ha ido? Pues la verdad es que ha ido genial, porque entre medias tuvimos un notición, que es que de repente Trangis, que es una editorial de juegos súper conocida, más que nada por Virus, pero también porque edita juegos bastante chulos, de repente se puso en contacto con nosotras y nos dijo: oye, aparte del Kickstarter, ¿os interesa llegar a las tiendas? Y dijimos, ¿dónde hay que firmar, ¿no? Nunca mejor dicho. Porque al final lo que buscábamos y pretendíamos con este juego era hackear un poco las familias y una campaña de crowdfunding lo que te da es un tiempo limitado de estancia ahí, pero tener una editorial por detrás te permite entrar en los hogares y bueno, pues ahí nos hemos colado. Y seguís en el catálogo y si alguien se va a una tienda de juegos de mesa puede, si no encontrarlo, pedirlo, como mínimo. Eso es. Dani, usted ha jugado, ¿qué tal? ¿Qué tal el juego? Es fatal, muy guay, ¿no? Es muy guay. Además, o sea, la temática, la elección de las referentes está muy bien. El arte es precioso y además se puede jugar bastante rápido. Y bueno, yo lo recomiendo y lo he recomendado a escuelas, lo he recomendado aquí en la escuela de doctorado porque además tiene gracia para las personas que están haciendo carrera académica, ¿no? Y de hecho, en los premios Equidad es una... No sé si ahora me estoy adelantando, bueno, depende cuando se publique el podcast, ya habremos repartido a las escuelas ganadoras, a las personas que... Vamos a tardar unos días, porque el señor que edita me ha comentado que está muy ocupado. Pues entonces días. Lo puedo decir, o sea, aprovecharemos para también, pues bueno, ya que estamos trabajando el tema del género y la tecnología, pues para regalar este juego que yo creo que cuadra muchísimo con nuestro premio. O sea, que una buena experiencia. ¿Habrá Novel Run 2? Pues no lo sabemos, todavía, pero la verdad es que Novel Run 1 sí ha sido una experiencia increíble. Lo primero, pues para mí, que es siempre clave, con quién compartes la experiencia, ¿no? Es clave aquí. Entonces, compartirlo con Pablo e Íñigo ha sido estupendo. Y además, porque creo que los tres teníamos claro cuál era el objetivo del juego, que obviamente no es el de lucrarnos ni mucho menos, pero yo... Una trabajadora en una universidad que dice que su objetivo no es lucrarse. No lo entiendo. Bueno, más que nada porque además los royalties van para la universidad, pero... Vaya, por Dios. Pero bueno, reitero, al final lo que... Cuando nos juntamos, Pablo y yo, teníamos claro qué es lo que queríamos, que era enfocarnos en algo que las diferentes iniciativas que buscan que las niñas no descarten la ciencia, veíamos como un agujero que era el de las familias, ¿no? Y el cómo abordarlo además desde una perspectiva lúdica, incorporando tiempos de calidad en las familias y teniendo claro el poder transformador de los juegos, ¿no? Y de las miradas, pues nos dio como la entradilla. Además, Pablo, ya sabéis que tiene 1 millón de juegos en esta línea. Novel Run es tendríamos un Moon y un Arqueras de Nant por ahí por el despacho, si es posible. Y muchos más que ha hecho. Entonces yo cuando de repente dije, pues quiero hacer un juego, tenía claro qué puerta tocar. De hecho, bueno, pues encerré en su despacho a Pablo y le dije, de aquí no sales hasta que salgamos con una idea. Él claramente, en cuanto le dije la idea, vio clara cuáles iban a ser las mecánicas del juego, ¿no? Es una mecánica de construcción de mazos. ¿Por qué? Porque nos daba juego para que cada una de las cartas de las científicas inventoras pues tuviera una acción dentro del juego que está muy vinculado a
a lo que les ha pasado en vida, ¿no? Y también porque es una excusa, o sea, tú te pones a jugar, no tienes por qué tener ningún tipo de conocimiento de cómo es la carrera científica. De hecho, hay mucha gente que no sabe lo que es un paper, Yo. Q1, Q2. O sea, hay cosas que dicen, bueno, esto aparece en el juego, no tengo ni idea. Y lo mismo con el tema de las científicas que aparecen, pero sí que es cierto que cuando te pones a jugar, de repente te preguntan, ¿no? Yo con mi sobrina me decía, oye, ¿y por qué esta me da puntos y me da datos? Y digo, pues deja que te cuente, ahora llega mi momento, y era el momento en el que te pones a explicar, ¿no? Y de hecho, por eso el juego lo acompañamos también con un libreto contando la vida de cada una de ellas y explicando la acción del juego. Dani, recomendable para gente eso, que de salida no tenga ningún interés por la ciencia y por la investigación. Para todo el mundo, especialmente para la gente que no tenga ningún tipo de interés por la ciencia y la investigación. Vale, pues eso, Carta de los Reyes, pues lamentablemente estamos ya en febrero, llegamos un poco tarde, pero vamos, ocasiones para regalar juegos de estos, va a haber todas las que haga falta y más. Vale, este sería el primero de los temas pendientes, y de hecho aquel episodio lo hicimos para hablar de Novel Run y un poquito de Moon y de Arqueras de Nantes, y fue muy interesante, pero claro, entonces Lorena, que es la reina de las tangentes, ella dice de los charcos, pues no sé bien cómo llegamos a un par de proyectos de investigación europeos en los que estaba participando por aquella época. Yo hoy he venido sin apuntes, o sea que no voy a intentar ni recordar los nombres de los proyectos. Ambos tenían una importante componente de género. Uno de ellos tenía que ver con, hablamos de inteligencia artificial sin decir ChatGPT, porque nadie sabía decir ChatGPT en aquel momento, pero vosotras ya estabais detrás de los sesgos de género de la inteligencia artificial. Y el otro tenía que ver con género y universidades y eso es, planes de igualdad. Y planes de igualdad, que también es un tema que lamentablemente sigue haciendo falta. Y en algún momento dijimos, al final del episodio, oye, pues todas estas cosas, cuando tengáis más deberes hechos, igual te volvemos a decir y nos vuelves a contar porque son más interesantes. No sé por cuál quieres empezar. Te dejamos elegir. Venga, vamos a ir de más antigua a más reciente. El primero, que era el de Gender Innovations, que era eso, cómo incorporar la perspectiva de género en la tecnología y en este caso con una mirada en inteligencia artificial. Bueno, eso es lo que me tocó a mí, porque realmente lo que se abarcó es como diferentes áreas de conocimiento y la importancia de la incorporación de la perspectiva de género, ¿no? O sea, en ese proyecto lo que se elaboró fueron casos de estudio que lo que ilustraban es lo que pierde la sociedad cuando no se incorpora la perspectiva de género, desde todos esos ámbitos. Y de hecho tenía como diferentes públicos objetivos esos estudios de caso. Uno era el que la ciudadanía sea consciente de precisamente cómo impacta en sus vidas cuando no estamos mirando, en este caso la tecnología, eso, cómo modela nuestra forma de ser, de hacer, cuando no se mira desde todas las perspectivas, pero también estaba muy enfocado a la definición de políticas, ¿no? Públicas. Y ahí, por ejemplo, un granito es que en el programa de investigación que se sacó a posteriori, Horizon Europe, ¿no? Para los proyectos europeos, hubo un cambio, iba a decir pequeño, pero creo que tiene un calado mayor del que pensamos, que es que cuando se hacen propuestas a este programa de innovación, ahora se obliga a que se incorpore en todas las propuestas la perspectiva de género, y si no se incorpora, que digas por qué no lo haces. O sea, antes era la inversa, era como opcional, te ponemos el gender flag. Además, el gender flag era bastante curioso, porque cuando tú te ponías a mirar aquellos proyectos que las personas que hacen la evaluación habían puesto el gender flag, era porque había mujeres en los equipos de investigación, y ya con eso todo cubierto. Y ahora, sin embargo, bueno, pues se exige que tú hagas una evaluación de que tu proyecto, que probablemente en un 99,9% de las ocasiones va a tener un impacto sobre la sociedad, que evalúes cuáles van a ser esos impactos de manera diferenciados entre mujeres y hombres, y además con una mirada interseccional. Es decir, cómo impacta también en cuestiones ¿no? de mujeres racializadas mayores, mujeres racializadas mayores LGTBIQ+, o sea, ahí podríamos poner como todo un elemento extra, ¿no? Entonces, bueno, esa fue ¿Y eso ya está implantado? Sí, en Horizon Europe el programa se exigió. Luego, de hecho, a nivel de ministerio, esto no es cosa de Gender Innovations, pero en muchas otras propuestas de convocatorias ya se está empezando a exigir para hacer las propuestas. Supongo que igual es demasiado pronto para evaluar si esto tiene un impacto real, o hasta qué punto los investigadores están haciendo trampas y están pidiéndole a ChatGPT que le redacte una justificación. ¿Tenemos alguna idea de cómo
como... Pues todavía no hay una evaluación, porque de hecho, lo que os decía, hecha la ley también puede estar hecha la trampa, porque otra de las recomendaciones que se hacían es que no solo se incorpore esto en las propuestas, sino que las personas que luego evalúan los proyectos, que son las que deciden si se les va a dar las subvenciones o no, tengan un background de cómo evaluar la perspectiva de género. Entonces, si las personas evaluadoras no tienen esto, pues podremos volver a caer o incurrir en que simplemente con que haya mujeres en los equipos de investigación, esto lo hemos solventado. Cuando simplemente poniendo mujeres en los equipos de investigación, lo único que haces es que incorporas la trayectoria vital de las mujeres, pero no un conocimiento de lo que supone incorporar la perspectiva de género. Y luego tienes a esas mujeres que participan en el proyecto por los motivos que sea, que se acaban comiendo el salir en todas las fotos. Bueno, de hecho hay un concepto académico que a mí me encanta que se llama el minority tax, que lo que habla es que precisamente los grupos, y en este caso, pues por ejemplo las mujeres, que no somos un grupo, no somos un colectivo, nos tenemos que encargar de solucionar los problemas que nos afectan a nosotras, pero que nosotras no hemos creado, ¿no? Y que eso encima deriva en un montón de tareas que no son valoradas normalmente y que lo que hacen es restan a nuestro tiempo para aquellas que sí luego son valoradas y evaluadas para, pues yo qué sé, crecer a nivel profesional o que no haya un efecto tijera en el mundo de la academia, este tipo de cositas. Fantástico, todo bien. Sí. Bien. Bueno, igual es el podcast Bajonas, ¿eh? Bueno, después partidita a Novel Run y intentar tomárselo con buen humor. Teníamos esta primera propuesta de política que ya está implementada. Ha habido otros resultados, ha habido otras cosas que se han comenzado a poner en marcha, que se tengan que poner en marcha. Bueno, realmente, o sea, yo la parte de Gender Innovations la terminamos ahí, o sea, eso fue como una parte finita donde, bueno, la responsable del proyecto sí que sigue haciendo divulgación sobre todo eso, que es Londa Shivinger, que de hecho es una crack, está en Stanford y sigue haciendo pico y pala en la Comisión Europea y en un momento muy álgido en el que precisamente los países europeos igual no están en el momento más receptivo de cómo incorporar la perspectiva de género. De hecho, en la última evaluación que había leído de Horizon Europe de análisis ya hay palabras que empiezan a desaparecer o donde ya no se hace tanta fuerza. No es solo en Estados Unidos. No solo es en Estados Unidos y bueno, pues ahí es claro el cómo evolucionan las democracias y lo que se incorpora y no se incorpora. Entonces, bueno, desde esa perspectiva se sigue trabajando, pero bueno, yo ahí de nuevo soy un poquito más pesimista del impacto, o que antes estaba en una zona más central incorporar todo esto y ahora quizá ya no esté en una zona tan central. Nos ha quedado un día bonito, sí. Sí. Esto era en políticas de género, teníamos por otro lado el otro proyecto, por Dios, dame alguna buena noticia. Bueno, el de Green Roles también lo terminamos, que era eso, el foco era implementación de planes de igualdad en universidades y centros de investigación. Novel Run fue uno de los derivados de Green Roles, o sea que en ese aspecto han surgido cosas muy chulas. Se creó también el Humorarium, que es un documento que está disponible en internet, que lo que aborda es las resistencias precisamente dentro de estas instituciones a la implementación de planes de igualdad y cómo abordarlas desde un ámbito y una respuesta más académica, porque por supuesto siempre las resistencias que son comunes a casi todas las instituciones, o sea, la universidad está inserta en la sociedad y sufre las mismas resistencias que el resto de instituciones con algunas características propias, pero que puedas dar esa respuesta académica y con datos para que no te tilden de que esto te lo has sacado de la manga, pero incorporamos otra nueva columna que era la de dar una respuesta desde el humor, porque igual que se hace el humor machista, pues también cómo poder responder y que no nos tilden de es que chicas, es que os falta sentido del humor, ¿no? Estas cosas que tenéis que tomaros esto más a broma. Es que Lorena no me está sonriendo. Claro. Cualquiera diría que esto fuera para tanto. Sí, aquí, bueno, de hecho aquí hemos tenido a María Olivella hablando en alguna ocasión. De planes de igualdad. De planes de igualdad salió el tema. Bueno, también faltaría ver, porque de nuevo, o sea, si escribes un documento, pero luego hay que seguir el documento. Y sobre todo lo más importante, que es una cosa que hemos detectado pasado el proyecto, claro, el proyecto lo que supone es que tengas financiación para implementar acciones dentro de ese plan de igualdad. El tema es cuando se acaba la financiación.
O sea, esto requiere de compromiso económico. Y estamos viendo en cómo en muchas comunidades autónomas esto ya, por ejemplo, se está reduciendo a la mínima expresión. Es decir, en Andalucía, por ejemplo, hace poco estuve en la Pablo Olavide y les habían reducido a la mínima expresión el presupuesto, con lo cual las acciones, tú puedes plantear, el papel lo aguanta todo, puedes plantear un montón de acciones, pero esas acciones, lo primero, no tienen que depender del voluntarismo de las personas que estamos convencidas dentro de la organización y que no se aproveche la organización precisamente de esas personas convencidas, y necesitan por detrás recursos económicos. Entonces, si empieza a haber recortes en esta línea, pues vamos a ver como la famosa goma, porque yo siempre digo, ¿no?, que en temas de igualdad es como una goma que tú tienes que tirar de ella para conseguir que cambie de forma, pero en cuanto la sueltes vuelve a recuperar su estado inicial, ¿no? Entonces, bueno, esa es la diferencia de velocidades, ¿no? Lo que te cuesta a ti tirar de ella y mantener en tensión para tal, y lo fácil que vuelve otra vez y lo rápido que vuelve otra vez a su estado inicial. O sea, que 2 proyectos muy chulos que hicieron mucho trabajo, pero que no te despiertan un optimismo brutal ahora mismo. Bueno, a ver, dentro de... es que esto me pasa como con la tecnología, ¿vale? Luego se me tilda de tecnopesimista, pero yo suelo decir que más que pesimista soy realista, pero eso no me frena para seguir trabajando en este tipo de iniciativas, ni mucho menos. O sea, lo que me indica ese es el camino, la utopía, ¿no? Que decía Galeano que las utopías por lo que te sirven es para que sigas andando. Pero bueno, seguiremos andando. O sea, eso que no quede. Bueno, y los cambios estructurales siempre tienen un rebote así, ¿no? Siempre. De hecho, dentro de los elementos de las resistencias, al final tú lo que estás cambiando es el status quo. Estás cambiando estructuras de poder que históricamente llevan ahí establecidas desde hace un montón de tiempo. Entonces, bueno, romperlas también es complicado. Lo que pasa que, bueno, pues estamos de nuevo después de la ola del feminismo, ¿no?, que nos llegó, que parecía que lo iba a cambiar todo, pues ahora llega el elemento reaccionario. O sea, entonces, bueno, pues toca aguantar ese elemento reaccionario para mantener la ola. Y hacer un nuevo envite a la mínima posible. Bueno, no dejar de hacer presión nunca. Y ser receptivas al igual otros inputs que puedan venir, ¿no? Porque probablemente yo tengo una visión... Bueno, todos esos planes obviamente han hecho modificar, cambiar, mejorar muchas más cosas, hacerlas más inclusivas, pero claro, el papel lo aguanta todo, y cuando pasamos a la ejecución de las cosas entran en campo unas complejidades que no estaban, ¿no? Y la respuesta en muchos casos, ¿cuál es? Escoger, trabajar sobre aspectos como el lenguaje, que pueden parecer más formales en unos casos, ¿no? Llegamos a unos resultados muy positivos, pero luego también hay cosas que se han quedado demasiado formales y no se han ido a desmontar las dinámicas de poder efectivas que siguen estando ahí, que todo el mundo aprendió a hablar con un lenguaje inclusivo, pero no siempre las dinámicas que mete en su aula, que dirige o que tiene con los compañeros y las compañeras de trabajo son coherentes con el lenguaje inclusivo que se utiliza, ¿no? Es un poco eso. En el ámbito de humanidades lo detecto mucho más a menudo, probablemente porque hay una capacidad de manejar registros mayor, o hay como más tradición, ¿no? Y yo sigo siendo una impulsora del lenguaje, me lo creo, lo del lenguaje inclusivo, pero no quiero, por ejemplo, que me limite, quiero poder ir más allá, que esta ola, que si la logramos mantener con esa goma, que estamos ahí todas agarradas, esta goma que tú decías, que pueda, bueno, que nos permita actuar a nivel de desigualdades sistémicas más profundas y de dinámicas y de cosas que pasan cada día, ¿no? Que no es sencillo. Ese era el primer paso, y yo creo que hemos respuesto bien, y se han cultivado muchas cosas que dan frutos, ¿no? Pero no puedes dejar de tirar. Totalmente de acuerdo, porque precisamente dentro del proyecto también, o sea, publicamos 2 guías, una guía de cómo incorporar la perspectiva de género en la docencia y otra de cómo incorporarlo en la investigación, ¿no? Y ahí de repente, pues en el trabajo y en la elaboración de las propias guías descubres, ¿no?, a compañeros y compañeras que pues no eran conscientes de la importancia de todo eso, y que de repente dicen, pues espera, que ahora ya lo estoy viendo y veo cómo aplicarlo, y te encuentras gente aliada, ¿no?, en ese camino. Pero efectivamente luego hay otra gente que lo cosmético le ha servido muy bien para el maquillaje de lo que realmente luego es sistémico, ¿no? Y además lo sigues viendo en cómo permean las estructuras de poder, donde pues el otro día leía un estudio, ¿no?, que incluso en disciplinas que están altamente feminizadas en el ámbito de la academia, el porcentaje de mujeres que abandonan es superior que el
que el de hombres. Entonces, si seguimos sin hacer una reflexión de qué está pasando ahí, de cuál es el impacto de los cuidados ¿no? o el famoso efecto tijera, o incluso a cosas muy sutiles como las que hablábamos antes de, no, a ti te vamos a encargar en los trabajos estos de voluntariado y de cosas así para corregir. Cuidados por en medio, claro. Pues Lorena y Susana os ha tocado. Eso es. Entonces, bueno, igual Lorena y Susana, pues ya, entonces el tema de publicar, pues se les viene un poco regulero, pero claro, la evaluación y ANECA y tal, bueno, pues sí, o sea, hay que, yo siempre digo, hay que trabajar en todos los frentes, porque tanto con el lenguaje construimos realidad, pero es eso, es que el problema es que tenemos que estar en todos en paralelo, y eso también lo que tiene es una carga mental y emocional brutal de agotamiento. Muchas veces es como, estoy agotada porque además parece que tengo que dar el 200%, tengo que ser una supermujer cuando yo no quiero ser una supermujer, ni mucho menos, y eso pues tiene luego derivadas en lo personal que te lo traslada lo profesional, ¿no? Esta lucha. Incluso a mí ya me miran como en plan, parece que soy como el punto morado de la universidad, la gente me dice como cositas y espera como reacción, a ver qué dice esta. Y hay muchas veces que no, pues es que no voy a reaccionar, ya está, hoy no te voy a decir nada, hoy estoy cansada. Que lo haga, por la oreja, va a salir por la otra. Eso, que lo haga otra persona, ¿no? Entonces, bueno, pues te das cuenta de que las raíces están muy abajo enganchadas y que no es tan sencillo como podar el árbol por arriba, sino que tienes que cambiar más allá. Me voy a coger yo una tangente. Un momento hemos hablado de guías de perspectiva de género en docencia. ¿Tenemos a alguien más en la sala que sepa algo del tema, que haya escrito algo sobre el tema? No, yo he escrito una guía, sí. He venido a hablar de mi libro. No, una guía sobre ingeniería multimedia, perspectiva de género. Ha sido muy divertido hacerla, comisionada por, bueno, aquí también la María Olivella. Olivella entró, que me invitó a participar porque era un año que ella hacía comisariaba, digamos, esta línea. Y la verdad, la sensación con la que me quedé, que acabas y dices, vale, mira, estos puntos pueden ser útiles. Y luego se te ocurren otros 1700 que no has podido meter. Y bueno, te entran unas ganas de desmontar desde el ámbito profesional al didáctico, a los referentes, a los límites que se dan por falta de interdisciplinaridad, por ejemplo, y a lo que puede ayudar el arte, el activismo, en este caso, por ejemplo, muchas de las cosas que ayudaban eran praxis, formas de hacer, conocimientos, actitudes que venían del mundo del ciberfeminismo, que se desarrolla en entornos entre underground y no institucionales, y también hay un ciberfeminismo institucional, pero bueno, todo esto también de esa brecha entre lo formal, lo informal, lo externo, lo periférico, ¿no? Y es difícil, si tú solo te quedas en el mundo del trabajo, de ese ámbito, ¿no? Del mundo profesional, industrial, de la multimedia, es muy difícil encontrar ejemplos, entornos y praxis que resuenen con una perspectiva de género en la docencia de esa disciplina, porque no es lo mismo trabajar una perspectiva de género de una disciplina como muy regulada y desvinculada, como las matemáticas, por ejemplo, desvinculada del ámbito profesional, que en titulaciones muy profesionalizadoras, ¿no? Bueno, vamos, o sea, de hecho el ejemplo perfecto es el de las matemáticas. Cuando yo estudié matemáticas, nadie decía la palabra data science. La Universitat Autónoma, que es donde estudié yo, 50% de hombres, 50% de mujeres estudiando. Ahora es para data science. El porcentaje ya no es 50 y 50. Hasta en las matemáticas esto pasa. De golpe va a haber mucho dinero al salir y es una profesión interesante, y de golpe, ay mira, pues no sabemos por qué, pero ha cambiado el porcentaje y pues no sabemos si correlación o causación, pero justo pasa en el mismo momento que comienza a hablarse que el porcentaje se gira. Incluso pasó en informática, ¿no? Esto lo habíamos comentado seguro en algún otro episodio, ¿no? De cuando se cambia a ingeniería informática, ¿no? El número de mujeres que estaba en los 90 como alrededor, creo en España, del 40%. Sí, ¿no? O sea, estaba subiendo como todas las carreras del campo, estaba subiendo el porcentaje lentamente, pero bastante firme, y de golpe la informática decide coger y cambiar de signo porque
por qué cosas. Porque es un trabajo prestigioso, ¿no? Antes no lo Ingeniería era. es típico Claro. trabajo. Bueno, de hecho, la mirada histórica de la informática en las etapas iniciales mayoritariamente eran mujeres cuando lo importante era el hardware. De Exacto. hecho, las famosas programadoras de la máquina ENIAC, Exacto. ¿no? Que las llamaban mujer de refresco porque se pensaban que estaban en las fotos así solo para adornar, resultó que los programadores eran ellas. Pero claro, ¿por qué? Porque la programación de esa máquina era totalmente tediosa, no tenía prestigio social, las calculadoras humanas, de hecho, también eran mujeres, y de repente, en cuanto empieza a prestigiarse, pues desaparecemos. Y en el caso de las matemáticas, tú decías 50-50. No, es que hubo una época en la que había más mujeres estudiando matemáticas que hombres, y ahí sí que se hizo el efecto tijera directamente, Sí. y vinculado a lo que dices, ¿no? ¿Cuál va a ser la profesión a la que te vas a dedicar? ¿Cuál es el prestigio que hay detrás de esa profesión? Sí, en aquel momento. El reconocimiento social, vaya. En aquel momento de aquella carrera era para dar clases en un instituto, Claro. o para trabajar en la Maestro. universidad, que no es la manera en la que te vas a hacer rico y famoso. Ah, ¿no? ¿Nos pasa? ¿Nos han engañado? ¿Nos han engañado? ¿A ti sí? En fin. Famosos al igual sí, pero ricos creo que no. Pero por causas malas. Pero malas, hizo explotar el laboratorio. En fin, bueno, Susana intentaba no hablar de su libro. ¿Os parece que hablemos de otro libro? Hombre, y además, supuesto. y además con el chiste ya de umbral, yo ahora estoy todo el rato diciendo, yo venía aquí a hablar de mi libro. Tu libro curiosamente ha acabado en las manos de Dani. Casualidad. Mi tesoro. O sea, a ver, como mínimo que nos lea el título del libro. La inteligencia artificial explicada a todos los públicos. No, eso no es lo que pone en esa portada del libro. De hecho, está en catalán porque hay versión en castellano, en catalán Y en euskera. y en euskera. Ah. No estaba seguro, pero... Muy bien, muy bien. Para todos los públicos, quiere decir que hasta yo sería capaz de leérmelo. Capaz de leerlo seguro. Ahora, si entiendes algo, esto no lo Es que sabemos. ahí has forzado demasiado. Claro. Se la he puesto muy blandita. Me lo has dejado votando. Estaba como mi Mía Iwara y En fin. Esto no lo habéis escrito en 2 meses y no lo habéis escrito desde que... Esto tiene pinta de haber costado un trabajo y no ser la respuesta a que se han puesto las cosas de moda y vamos a vender un libro. No, de hecho, bueno, pues arrancamos ya hace un tiempecito, lo que pasa que los procesos también de elaboración de un libro, edición, publicación, pues lleva su tiempo, pero efectivamente nos ha llevado, bueno, un ratín ponernos. Y sobre todo porque te iba a decir que no hemos utilizado la IA para escribir el libro, pero Para traducirlo al catalán, sí. No. Ha habido personas detrás de todo, pero no puedo decir que al 100% no hemos utilizado la IA porque el libro termina con un test de Turing. Oh, Donde se lanzan preguntas que de hecho ese sí que no lo voy a pasar. Amigo, no, pues te diré de hecho que hemos hecho pruebas y no todo el mundo, efectivamente, no todo el mundo ha pasado el test de Turing, ¿no? Pedimos a un centro escolar que el alumnado nos hiciera preguntas sobre la inteligencia artificial y lo que hemos hecho es responder una persona humana y un ChatGPT, y entonces tú tienes que jugártela en el test de Turing y decir quién es quién. Bueno, aquí ya hemos hecho lo que pasa cuando me dejan hablar a mí, que es que hemos comenzado por el final y nos hemos olvidado de todo lo demás. La inteligencia artificial explicada para todos los públicos, ¿era? ¿Sí? Efectivamente. ¿Qué pretende eso? Pues lo que queríamos era contar lo que es esto de la inteligencia artificial, pensado para un público joven, pero luego nos vinimos como muy arriba, entonces dijimos, ¿qué público joven? No, pues para cualquier público, por eso pusimos lo de para todos los públicos, pero lo que utilizamos sí que es la parte de ilustración que ha hecho Denise Beltrán, que es increíble, y los ejemplos son como muy sencillos, hemos buscado de una manera sencilla, pues primero contar qué es y qué no es la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué tipologías de inteligencias artificiales hay? Porque no solo está la IA generativa, que parece que ahora todo se reduce ahí. Y después de todo eso, bueno, un recorrido histórico inicialmente también, de dónde hemos venido, de qué polvos para llegar a estos lodos, y luego
vinculado a esto, pues los terrenos pantanosos, ¿no? ¿Cuál es la deriva ética y cuáles son los elementos que habría que tener en consideración? Ya te digo, con un objetivo de que niños y niñas puedan coger el libro y lo puedan entender, pero si una persona no tiene ni idea de inteligencia artificial, que también le resulte una lectura disfrutona. Y terminamos con el test de Turing, claro, con la parte de diversión. Y si no pasas, no pasa nada. Si no pasas, pues quiere decir que ni Pablo ni yo somos seres inteligentes. Bueno, y ahora lo típico que se hace en estos casos, que es, vale, sí, la gente se va a comprar el libro, pero explícame un poquito. ¿Qué es? ¿Qué no es la inteligencia artificial? Que eso me ha gustado mucho. Bueno, pues contamos qué es un algoritmo, contamos cuál es un elemento distintivo de la inteligencia artificial, ¿no? Que supone por detrás ese aprendizaje. Derribamos mitos vinculados al cómo se nombran las cosas, porque esta antropomorfización de la IA, que viene ya desde los nombres, ¿no? O sea, que inteligencia artificial es un oxímoron, es una, como dice Pablo muchas veces, es la mejor campaña de marketing que hemos llevado a cabo los ingenieros informáticos y las ingenieras informáticas, porque ni es inteligente, ¿vale? No es inteligente, realmente son loros estocásticos que lo que buscan son patrones, buscan en el caso de la IA generativa decirte cuál es la palabra que tiene mayor probabilidad de que vaya después de otra, pero realmente no son seres con sentimientos, con emociones y con inteligencia en este caso, y tampoco es artificial, porque a pesar de que nos hablen de la nube, que parece algo totalmente etéreo, tenemos que pensar que todo esto se conceptualiza en grandes zonas, centros de procesado de datos que ocupan kilómetros y kilómetros, que consumen una cantidad ingente de energía y que necesitan de otra cantidad ingente de agua para estar refrigerados, ¿no? Entonces, bueno, pues romper un poquito con esos mitos, con el mito también de las redes neuronales, que parece que, ¿no?, que son como cerebros humanos, y no, esto, reitero, no funciona así. O fíjate, es que incluso se nos llega a decir que la IA alucina. Y dices, no, la IA falla como cualquier programa informático, falla, pero no. Ahí vemos cómo la construcción a través del lenguaje también lo que nos trata es de crear una especie de mito de algo que es poderoso y que parece que es sobrenatural. ¿Por qué? Pues porque hay estudios, que de hecho acaba de salir ahora en enero de 2025, que dice que va a haber una mayor implantación de inteligencia artificial, y en este caso más inteligencia artificial generativa, entre las personas que menos conocimientos tengan de ella. Porque tienen una opinión mucho más positiva. Claro, no, porque dicen, esto es magia. O sea, es como le das un aura de magia. Entonces, esto viene muy de la mano con el sesgo de automatización, ¿no?, el heurístico de la máquina, que el gran gol que nos ha metido esta tecnología es que lleguemos a pensar que va a tomar mejores decisiones que las personas. Entonces, vamos a terminar delegando una serie de decisiones en esas máquinas. Que visto lo visto tampoco es tan difícil, ¿eh? Tomar mejores decisiones que las personas. Bueno, que algunas personas seguro, pero ¿sabes la problemática? Que es que normalmente esta IA va a aprender de las personas que tú crees que van a tomar peores decisiones. Porque luego, claro, una reflexión que también hacemos desde el libro es entender desde dónde se hace la tecnología, quién hace la tecnología y para quién hace la tecnología. Estas preguntas son clave, porque entonces nos damos cuenta de quién se queda fuera de la tecnología, quién no está construyendo la tecnología y para quién no se está haciendo esta tecnología. Y en el caso de las inteligencias artificiales generativas se están haciendo pues por señores blancos de la edad de Dani y la mía, quizá ya más jóvenes. Esto ya comenzamos a hacer. Bueno, ahora hay unos chinos también. Señores chinos. Y con chequeras capaces de escribir cheques de 100, 200 millones de dólares sin despeinarse demasiado. Y señores además que te dicen que necesitan más energía masculina, que echan en falta como más energía masculina dentro de sus organizaciones. Sí, esto por cierto se me ha quedado antes cuando hablábamos específicamente de perspectiva de género, que es aquello que sí, que de lo que estamos hablando es de poner menos testosterona. No solo salen ganando las mujeres, sino que sale ganando todo aquel que no utiliza la testosterona como argumento principal. Pero esto volviendo atrás a mí. El mundo. El mundo en general. Que a verlos hay. Sí.
la inteligencia artificial, igual parte de la gente que no nos escucha, no es solo los modelos grandes de lenguaje, no son solo esas maquinitas que hacen dibujos mejores o peores, por aquello de decir, bueno, hay más cosas ahí, ¿qué más cosas hay? Pues tenemos IAs que, por ejemplo, tratan de procesar, yo qué sé, en el ámbito sanitario, ¿no? Un montón de imágenes, se me ocurre, radiografías para encontrar patrones y detectar que, ¿no? Zonas cancerígenas. O sea, tenemos IAs implementadas, bueno, incluso en nuestro día a día, que no somos ya conscientes de algoritmos de recomendación en base, ¿no?, a aprendizaje que puedan hacer, que puede ser aprendizaje que se ha ido entrenando o que no ha sido entrenado. Tenemos IAs muy diversas. Es cierto que la IA generativa parece que se lo ha comido absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, pues ahí también reitero, la clave es identificar qué sí que no es, sobre todo porque a veces incluso decimos que sí a cosas que son algoritmos que ya les has dado tú el sota caballo rey de lo que tienen que hacer y las salidas que tienen que dar, si pasa esto, si pasa esto, si pasa lo otro. Aquí mi algoritmo de si pasa de 5 es aprobado, si pasa de 7 es notable, si pasa de 9 es excelente, ¿no es inteligencia artificial? No, todavía no. Vaya. Todavía no. Pero bueno, si le pones a entrenar fuerte y que sea capaz de identificarlo antes de que incluso haga el examen. Sí, igual tampoco pinta demasiado bien el resultado de eso, ¿no? Y entonces, supongo que no es inteligencia artificial siempre sí, como dicen algunos. A lo mejor tampoco es inteligencia artificial siempre, ¿no? Sí, no. O sea, es que de hecho, reitero, a veces estamos, ahora que está de moda la palabra, te hablan constantemente de, no, esto es una IA, y dices, no, realmente esto no es una IA. Y luego hay un elemento también muy interesante que está como muy vinculado a lo que decíamos antes de crear este ente superior mágico que hace cosas y detecta cosas y determina cosas, que es, hemos opacado todo el trabajo manual que existe para que esto funcione. Ese trabajo manual, que normalmente además está precarizado, está en países del sur global, pues que supone, por ejemplo, la moderación de contenidos o el etiquetado de contenidos o incluso la generación de nuevo contenido para que estas IAs puedan aprender y tengan información, pues también es un elemento del que se habla poco porque como que le resta la magia, ese misticismo que podría tener la IA, que parece que, ¿no?, con un pequeño dataset ya, venga, que seas capaz de sacar conclusiones de cosas o resultados. Bueno, y poder señalar, es decir, no he sido yo, ha sido el algoritmo. Bueno, y ya claro. está, ya no tengo yo la culpa porque ha sido el algoritmo. O sea, no... Pero eso va a ser es una problemática ya incluso dentro de la transparencia de la IA, el saber en base a qué ha tomado decisiones, de dónde recae la responsabilidad de todo ese diseño. O sea, ahí nos vamos a encontrar. No me gustaría ser del ámbito del derecho porque ahí va a haber grandes retos. Por otro lado, trabajo garantizado para los próximos 50 años tienen. Tienen. Sí. Van a tener, a no ser que les sustituya una IA. Bueno, a ver. Sí. No, algún ejemplo se ha visto ya de revisar contratos y demás y pasar sobre el algoritmo, ya me lo miraré yo si eso. Y sobre las inteligencias artificiales generativas, bueno, voy a salir yo del armario. Yo he utilizado asistentes para ayudarme pues a completar código y de golpe, pues en vez de completar mi código, me han escrito 15 líneas seguidas de código, me lo he quedado mirando. Ha pasado a veces que me he pasado 3 horas intentando resolver porque aquello no hacía lo que tenía que hacer, pero en otras ocasiones me ha ahorrado bastante tiempo. ¿Cómo soy de malo? Primero, sé que estoy gastando una cantidad de energía brutal. Y de agua. Y que estoy consumiendo agua en grandes cantidades y que ese algoritmo está entrenado con datos que el 99% de gente como mínimo no ha dado permiso para que se utilizara, y ahí pues, o sea, no queda otra que tengo la culpa. Pero ¿cómo ves tú que se usen estas cosas? Pues a ver, creo que al final, en más o menor medida, todas las personas vamos a terminar utilizando la IA y la IA generativa, bien sea para código, para texto, para imágenes. Pero claro, el tema es delegar de manera, completa todo eso ahí. ¿Por qué? Porque para mí una preocupación es el del sedentarismo digital. Lo comentaba el otro día con una compañera que me decía, me estoy quitando un poco de ChatGPT porque llevo
3 o 4 meses generando textos con esta herramienta, y el otro día me puse yo sola a intentar hacer esto y, ostras, como que parece que me está costando un poquito más. Oxidarse es muy fácil. Sí, entonces todo esto desde una perspectiva de una persona que ha pasado ya, o sea, todo su periodo formativo no ha tenido estas herramientas de manera a modo de soporte, y aún así nota que se le está oxidando esa parte, y que de hecho los textos cada vez, bueno, pues le parecían como más sosos, más, bueno, tenía una serie de componentes y características. Claro, si esto ahora lo revisamos con personas jóvenes, que hay una parte del proceso educativo y formativo en el que importante es que tengas comprensión lectora, claro, que seas capaz de coger un texto y resumirlo, de entenderlo, y que una herramienta te suplante todo ese aporte, el impacto que luego pueda tener para tu futuro, básicamente. O sea, yo siempre hablo, no quiero demonizar las herramientas, porque esto es algo que ha pasado históricamente, ¿no? De la imprenta ya se dijo que iba a acabar con la memoria de las personas. Y en parte acabó con parte de la memoria de las personas, pero, sí, pero no la destruiríamos, claro, ahora. Eso es, o sea, acabó con el juglarismo seguro, pero mutó. Y a mí el ejemplo que me venía con esto es rompiendo el mito de que la tecnología no es neutra, ¿vale? La tecnología tiene unos efectos que a veces todavía no somos capaces de evaluar cuáles son. Y el famoso efecto Google, que nadie, o sea, entiendo que los creadores de Google, cuando estaban en su garaje, entiendo, porque todo en Silicon Valley pasa en un garaje, y estaban pensando en hacer un buscador que diera acceso al conocimiento de un montón de páginas web, no pensaron que una de las derivadas que va a tener esa herramienta iba a ser sobre nuestra memoria, en nuestra memoria a corto y a largo. Y eso de repente se dio, ¿no? O sea, que se llama así porque de repente la irrupción de la tecnología ha hecho que nuestro cerebro se haya especializado y haya decidido que hay cosas que no tiene que memorizar porque dice esto lo vas a encontrar fácilmente a golpe de búsqueda, y hay otras cosas que sin embargo sí. O sea, a mí me pasa solo me sé 2 teléfonos móviles, que es el de mi hermana, el de mis padres, porque los memorizo es mejor que yo, que solo me sé el mío. bueno, y el mío también. Es muy útil saber el tuyo, por si te tienes que llamar algún día. Efectivamente, es súper útil. Eso es. Entonces, eso ha tenido un impacto sobre nuestras vidas que no estaba buscado por el ámbito tecnológico, que no es que nos haya hecho peores, a no ser que mañana haya un apagón tecnológico, ¿vale? O sea, que bueno, igual pues no seríamos capaces de llamar a nadie, o si no tenemos a mano un smartphone que nos recuerde los números de teléfono. Pero en el caso de las IAs generativas, pues no sabemos qué procesos cognitivos se van a suplantar o se van a delegar en el ámbito tecnológico, y por tanto no se van a cultivar en personas más jóvenes. O sea, y la cuestión es esa, que al cabo de 15 años igual nos daremos cuenta, pues esto ya no lo sabemos hacer, pero no pasa nada y está muy bien delegárselo al ordenador, pero también nos podemos encontrar con, pero eso que ya no sabemos hacer estaba muy bien. Claro, y sobre todo para mí es a quién se lo estamos delegando, porque a día de hoy hay pocas empresas, por mucho que hablemos que hay mucha gente haciendo IA, está en manos de muy pocas, y sobre todo están haciendo una carrera desmedida y brutal, perdiendo dinero a expuertas para que queden muy pocas. O sea, realmente lo que buscan es precisamente eso, que esté todo en muy pocas manos, y ya vemos que esas manos tienen intereses políticos, económicos, que además pueden variar dependiendo de quién pueda estar en la presidencia de un país o no. Y entonces esa dependencia sobre esas herramientas a mí es lo que realmente me preocupa. Si estuviera esto democratizado con herramientas, imagínate, open source, pero de verdad, no las que te dicen que son software libre y luego, bueno, Regu, o sea, que las inteligencias artificiales abiertas son muy, muy, muy poco abiertas. Sí. Entonces, bueno, pues que tuvieras la opción de ir cambiando de herramientas también, de que no tengas una dependencia exclusiva de algunas empresas, pues bueno, pero son cosas que todavía estamos por evaluar, ¿no? Lo que pasa es que siempre tiene que haber una ceniza que te diga, la tecnopesimista, que te diga, ojo, cuidado con esto. Sí. Porque luego como están los tecnooptimistas o los solucionistas técnicos, que todo es maravilla, alguien tiene que hacer la cuando coges un libro de ciencia ficción que o todo es maravilloso y fantástico y la tecnología ha resuelto todos los problemas, o todo es terrible y la tecnología ha acabado con la humanidad, que igual sí, pero bueno,
bueno, debe haber un gris en medio que separe estas cosas. Entre distopía y utopía, a ver con qué nos quedamos. Si la tecnología acaba con la humanidad, quiere decir que la humanidad ha acabado con la humanidad. Correcto. Parece que la tecnología sale sola, con lo que cuesta hacer tecnología, hay que estudiar, hacer, probar, pagar, no sé, hay que hacer muchas cosas para crear una tecnología, no que se ha creado sola. Mira, estoy aquí. Ha aparecido, es una nube. Se ha evaporado el mar y ha salido una nube. Sí, la cosa que me preocupa es esto que estabas del que estabas hablando antes, de los cambios cognitivos que se están dando, que no está claro, como no ha estado claro en ninguna de estas etapas de cambios, ¿no? Decíamos con la imprenta, y la imprenta aquí sabemos que el cambio es mucho más rápido de los cambios del pasado, que probablemente el desarrollo, como se está dando en un determinado sitio del planeta, hecho por unos humanos muy definidos, no sabemos muy bien. A mí la cosa que me preocupa es esto. Sí, hasta ahora sabemos qué preguntarle a una inteligencia artificial generativa, porque ya más o menos nos recordamos cómo se hacen las cosas, cómo se escribe un texto, cómo se crea una imagen, cómo se explica una historia, etcétera. Pero en el momento en el que ya no sabemos ni siquiera qué preguntarle, porque no sabemos esta cosa que queremos hacer con una inteligencia artificial generativa, no sabemos para nada. Siendo los humanos de Wall-E. ¿No? Es como decirle, mira, hazme una tarta de manzana, sin saber que probablemente un ordenador no te puede sacar de momento una tarta de madera. Replicator sí que podía, pero no hemos llegado. Aquí estamos en la conexión entre inteligencia artificial y fabricación digital, que es todo otro. Mucho miedo. También posibilidades muy chulas, pero bueno, aquí vuelvo a ponerme la gorra de la pedagoga. La cosa preocupante, yo tampoco quiero ser tan escéptica, así que al final lo soy, ¿no? Pero tendremos que aprender de otra manera, tendremos que organizar las cosas y las actividades de otra manera. ¿Cuál? ¿No? Esta manera, ¿cuál es? Enseñarle directamente a utilizar la inteligencia artificial, enseñarle a crear inteligencia artificial, por donde, o sea, sí que deberíamos estar debatiendo y analizando muchísimas cosas, pero estos aspectos cognitivos, sobre todo de cosas básicas. Estructurar un texto no es otra cosa que estructurar un pensamiento o una serie de pensamientos. Entonces, si esa delega a la máquina llega a delegar el propio pensamiento, teniendo en cuenta que la máquina no está pensando, simplemente está buscando cosas similares que podrían encajar ahí en ese sitio que a ti te interesa, porque lo que decías, ¿no? La metáfora de las redes neuronales era el grande proyecto de la inteligencia artificial en los años 50, cuando los cibernéuticos estaban ahí. Vamos a replicar el funcionamiento del sistema nervioso humano con tecnología, con un ordenador. No le salió, esa cosa no salió. Probablemente hay quien dice que esto pasará con computación cuántica, pero yo tampoco soy experta del tema y no lo sé. No, ¿quién lo sabe? Pero cuestión es esa, ¿no? Lo sabe alguien. La inteligencia artificial que tenemos ahora es un atajo. De hecho, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un investigador italiano que ha escrito un libro divulgativo que se llama La scorciatoia, que quiere decir el atajo, y explica esa cosa. Dice, bueno, hemos tenido que tirar por la estadística al final, y no, esa no es inteligencia, ¿no? Simplemente es una grande capacidad de procesamiento de grandes conjuntos de datos y por ahí va. El loro estocástico que decía Lorena antes. Sobre todo, bueno, niños y niñas, personas en edad de desarrollo, del pensamiento, cómo esto puede afectar, ¿no? Es como que dejamos de pensar, volvemos a una situación tipo mágica, porque a mí no sé, me recuerda mucho la inteligencia artificial generativa, el oráculo, o el la diosa del momento, o el genio de la lámpara, o cualquier otra cosa de estas. Ya Google es un oráculo, y lo que diga Google es cierto, a pesar de que sabemos perfectamente que a veces sí. Claro. Bueno, antes la tele hacía la misma función, pero ahora, claro, las cosas son como mucho más interactivas y te calan mucho más en el profundo que algo que podías estar viendo 2 o 3 horas al día, luego ya estaba ahí en una habitación, en una caja de madera que no te podías llevar tú en tu bolsillo como estamos haciendo ahora, ¿no? Pero eso del cambio cognitivo que eso supone, y viendo que igual es positivo y nos hacemos súper mega inteligentes, yo no lo sé, bueno.
pero sí que vale la pena investigarlo y sobre todo cómo introducir esto, ¿no? Porque sí que hay que utilizarla, pero ¿cómo pensamos en colaboración con una inteligencia artificial generativa, ¿no? Por ejemplo, ya esto me parece una pregunta muy compleja, pero que sería muy útil. Solo que, otra vez, cuando tenemos una tecnología nueva delante, solo pensamos en aprenderla, en conocimientos instrumentales, herramientas específicas, manualitos, unidades didácticas, eso es donde lo aplico, que esto está bien a un nivel, pero creo que aquí se está desmontando tanto la forma de aprender, de pensar, de hacer, de ser humanos al final, que algo tendremos que pensar o parar, no sé. La receta mágica no la tengo, pero sé que me apetecería tener un entorno donde poder discutir estas cosas sin tener que acabar en un cajón de pro o contra. Es un problema complicado. Y yo ahora me voy a coger a una de las palabras mágicas que ha dicho Susana, que es la parte de parar, porque dice la grabadora que llevamos un ratazo hablando aquí. Vamos a recuperar cosas que nos hayamos dejado por decir y que haga falta decir, Lorena. Creo que no, o sea, yo lo único que me venía ahora, ¿no?, escuchándoos, para mí también la parte clave, que parecía que con la IA generativa lo importante iban a ser las preguntas, ¿no? Saber preguntar bien a la máquina y demás, pero a mí lo que de nuevo me preocupa es que dejemos de hacernos algunas preguntas, porque yo hay preguntas que me hago porque cuando esto surgió ya estaba mayorcita y talludita, pero me pasa mucho a veces cuando pregunta al alumnado, ¿no? Que decías Google, dice, oye, ¿sabéis por qué Google te devuelve los resultados que te devuelve? ¿No? Pues está decidiendo tu dieta informativa y demás, y el problema no es que no lo sepan, el problema es que no se lo han preguntado. Entonces, correcto. A mí, la clave de las preguntas que nos hagamos para que efectivamente tengamos un pensamiento crítico que no ludita sobre la tecnología es saber qué claves tener. Si luego no nos vamos a hacer preguntas en esa línea, para mí ese sería el elemento importante, ¿no? Y de hecho, bueno, pues con el libro también buscábamos un poco tratar de hacernos esas preguntas. La inteligencia artificial, ¿cómo era? Explicada a tots els públics, la inteligencia artificial explicada a todos los públicos. En euskera, ¿cómo se dice? Uy, pues adivinar artificial y luego me pillas la segunda parte en un chat a saldutar. Van a tener que bajar a las notas del episodio para consultarlo porque estará allí. Ahí lo pondremos. Ahí lo tendré. Pues bueno, y eso, y nos queda quedar para, desde el 2021 a 2025, han pasado 3 años y unos meses, pues quedar para de aquí 3 años y 4 o 5 meses para repetir. Venga. ¿Vale? Y me traigo al robot Garayzar. Efectivamente. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Despacho 42. Si quieres comentarnos algo, nos encontrarás en nuestro blog en blogs.uoc.edu/informática. También puedes ponerte en contacto con nosotros con el hashtag Despacho42 en Twitter. Y si quieres echarnos una mano, suscríbete a Despacho 42 en tu aplicación de podcast favorita, ponnos nota, déjanos un comentario y, sobre todo, recomiéndanos a tus amigas y tus amigos. Hasta la próxima.